habíamos visto, la clase pasada, se ve la presentación, quiero ver si, asegurarme si es que se ve. Habíamos visto esta cuestión de todas las arterias que salían del corazón y cómo retorna la sangre a través de vasos denominados venas, ¿sí? Profe, le hago una consulta. No sé si ya lo dijo, disculpe. ¿A qué hora sería el examen el viernes? Porque al final propusimos que lo debatan ustedes, pero no hubo ninguna propuesta, así que bueno, lo dejamos en el horario del examen, del teórico, así ya queda pautado en ese horario. De 8:30, 1 hora y media, les va a sobrar tiempo, como siempre. Después les voy a pasar bien en el ¿cómo se llama? En los mensajes ahí del aula Moodle o en el Classroom. Son 30 preguntas, la mayoría son de selección múltiple, algunas son preguntas verdadero o falso, algún esquemita que hay que ver bien y poner correctamente cuáles son los nombres de las estructuras señaladas, y hay algunas que no me sale la palabra en este momento, pero que sería como una especie de unir con flecha, es una pequeña definición y qué corresponde a cada definición. Es como si fuese una múltiple opción, en definitiva, no hay mucha diferencia. Pero bueno, son preguntas de ese estilo, ¿no? De generalidad de biología, son 2 o 3 preguntas, después viene la mayoría, contempla el aparato respiratorio y lo que estamos viendo ahora del circulatorio, cardiovascular. Bueno, entonces así es como se dispone este sistema, desde el corazón salen las arterias de forma centrífuga y volviendo, ¿no es cierto?, las venas en sentido contrario para retornar con esa sangre que ya fue utilizada por los diferentes tejidos, donde está cargada lógicamente con una importante cantidad de dióxido de carbono y desechos celulares que vuelven hacia el corazón para que se cierre este circuito. Un circuito cerrado esto, ¿no? No es un circuito que esté abierto, eso también tomó mucho tiempo en determinar que era de esa forma. Y bueno, y alcanzamos a ver algunas particularidades así muy generales del corazón, y también estuvimos viendo un poquito la membrana que envuelve la serosa, que en parte es serosa, en parte fibrosa, que envuelve y encierra el corazón de manera completa, y se denomina pericardio. Eso lo alcanzamos a ver la clase anterior. Explicamos un poquito cuáles eran las capas que conforman el pericardio, un pericardio fibroso que es externo, que tiene una capacidad de dilatarse, pero muy lenta, por eso si hay un problema cardíaco que requiere que ese corazón aumente, ¿no es cierto?, sus cámaras se dilaten de manera brusca, como pasa en algunas patologías, el pericardio fibroso no tiene esa posibilidad de dilatarse, de estirarse rápidamente. Sí lo logra hacer con el tiempo. Eso pasa, por ejemplo, en los deportistas, en los atletas, ¿no es cierto?, que el corazón está más esforzado, por lo tanto tiene una capa muscular más fuerte, más gruesa y demás, y ese corazón aumenta un poco de tamaño, esa hipertrofia cardíaca, bueno, también va acompañada con parte de la adaptación y el estiramiento del pericardio fibroso, pero es un tejido que necesita tiempo para poder estirarse, no se estira rápidamente. Bueno, y por debajo del pericardio fibroso aparece el pericardio seroso, que tiene una lámina parietal, que es la que está pegada, una parte, esa lámina parietal queda íntimamente adherida al pericardio fibroso. Son 2 membranitas que no se pueden separar, ¿sí? De un lado es muy finito, eso capaz que en el práctico lo puedan contemplar mejor, pero el pericardio por sí es una membrana, todo el pericardio, tanto el fibroso como el fibroso y seroso, son realmente muy finitas, y que la parte parietal del seroso queda adherido al pericardio fibroso, ¿sí? Queda bien adherido. Después sí hay una separación, ¿sí?, un espacio, y después aparece el pericardio, digamos, la capa visceral del pericardio seroso, que esa queda bien pegada al músculo cardíaco, bien pegada al corazón, en definitiva, se lo considera como una parte, digamos, de las capas que conforman la estructura del corazón, ¿sí? Se denomina entonces también epicardio. Es lo mismo decir epicardio o decir
lámina visceral del pericardio seroso. Es exactamente lo mismo, ahí lo tienen, ¿ven? Epicardio o capa visceral del pericardio seroso. No sé por qué está rayando tan grueso. Bueno, eso lo alcanzamos a ver, y el líquido pericárdico, ¿sí? El líquido que produce esta serosa, que está en relación estrecha entonces al corazón, ese líquido, que se llama también líquido pericárdico, ocupa un espacio, una cavidad, que es la cavidad pericardíaca, ¿sí? La cavidad pericardíaca, eso que está sombreado ahí, que se intenta mostrar que es un espacio, sí, realmente es un espacio que se puede notar con facilidad, y eso tiene una cantidad determinada de líquido, una pequeña cantidad, no es que está todo inundado de líquido pericárdico, sino que es una pequeña cantidad que sirve para lubricar ambas láminas, la visceral y la parietal, y de esa manera facilitarle el trabajo al corazón cada vez que ocurre el ciclo cardíaco de contracciones y relajaciones, que eso es lo que se denomina sístole y diástole. ¿Sí? Son términos que también lo van a estar viendo en fisiología, es muy interesante toda esta parte, cómo funciona el corazón, lo van a ver a nivel bastante con detalle, ¿no? Bueno, entonces, esa es la cavidad pericardíaca o cavidad pericárdica, ¿sí? Que queda entre las dos láminas del pericardio seroso. Si ustedes tienen que punzar por ahí en algunas patologías, eso lo vamos a ver el año que viene, algunas patologías puede llegar a acumularse líquido de manera excesiva en esa cavidad, ¿sí? Líquido pericárdico o líquido que puede tener otras características, puede ser inclusive algo hemorrágico también. Entonces, en algunos casos ustedes por ahí necesitan drenar ese líquido, necesitan drenar. Todas esas punciones hoy en día se hacen guiadas por ecografía. Antiguamente, que no existían estos aparatos, estoy hablando de muchos años atrás, que no había ecógrafos o no tenían buena calidad de imágenes, bueno, se hacían más bien a ciega, era medio riesgoso, pero hoy en día se hace todo guiado por ecografía, entonces uno tiene precisión de dónde está poniendo las agujas para poder, por ejemplo, sacar este líquido acumulado en exceso, ese líquido que está metido ahí, que lógicamente el trabajo cardíaco, ¿no? Bueno, lo mismo si hay que sacar líquido pleural, bueno, hay un montón de posibilidades. La pleura. ¿Cómo dicen? ¿La pleura? No escuché bien. La pleura pasa por encima de esto, ¿no? Pasa por encima del pericardio fibroso. Recuerden ustedes que las dos pleuras, sacos pleurales, el izquierdo y el derecho, en algunos lugares quedan adosados en la línea media, quedan adheridos en la línea media, formando una especie de tabique que denominamos mediastino. Y en algunos lugares están separados esos dos sacos pericárdicos, sacos pleurales, perdón, esos dos sacos quedan separados, y en ese lugar es donde quedan alojados, por ejemplo, el corazón con su pericardio, los principales vasos sanguíneos, el esófago, la tráquea, bueno, nervios y demás. Eso es lo que nosotros hablamos del mediastino, ¿sí? La pleura, justamente la pleura se adhiere también, se pega, pasa por encima del pericardio. Por eso cuando ustedes miran el corazón sacado con el pericardio, también en eso están observando, aunque no se puedan separar, están observando pleura. Es decir, hay pleura, hay pericardio, pleura mediastínica estoy diciendo, pleura mediastínica, pericardio fibroso, pericardio después seroso. Son todas membranas realmente tan finitas y tan adheridas entre sí que se hace muy difícil comprender que existen realmente todas estas capas, pero es así, son todas láminas que están una por debajo de la otra y están bastante unidas, bastante adheridas. Bueno, ahí lo habíamos explicado también, cómo se disponía el pericardio fibroso y el seroso. El fibroso lo que hace también es permitir que ventralmente se forme una especie de unión, un ligamento entre el pericardio fibroso y en algunas especies el esternón, o en algunas especies, ¿sí? Acá abajo, esto estaría el dibujito de este esquema, estaría graficando el esternón. Pensemos cómo está posicionado el corazón, y en los animales, ¿no es cierto?
y el corazón tiene una cierta inclinación, y en algunas especies está bien cerquita, en todas, pero en algunas está sobre todo más vertical, el corazón no tan inclinado, y establece una conexión mediante este pericardio fibroso con el esternón. Por eso forma un ligamento, ¿sí? Que se llama en algunas especies externo pericárdico. Externo, de esternón, ¿no? No es que viene de afuera. Externo, de esternón, externo pericárdico. Bueno, eso por ejemplo ocurre en un caballo, en una vaca, en los pequeños rumiantes, que el corazón tiene una posición un poco más vertical que en los carnívoros. Los carnívoros por sí es más oblicuo el corazón y a su vez varía bastante esa posición, esa oblicuidad, de acuerdo a las razas, sobre todo en los perros, que hay distintas razas, ¿no es cierto? Hay bastantes razas diferentes que tienen tamaños y formas de tórax también variables, entonces eso también hace variar un poco el grado de inclinación y la ubicación topográfica del corazón, la proyección topográfica. Bueno, en algunos animales tenemos este ligamento externo pericárdico, en otros, como los carnívoros, tenemos el frénico pericárdico. ¿Qué quiere decir frénico pericárdico? Que ese ligamento se está uniendo al diafragma. ¿Sí? Frénico pericárdico. ¿Qué otra palabra conocen con ese nombre, frénico? ¿Alguna estructura vinculada con ese diafragma que tenga ese nombre, frénico? O a lo mejor no conocen ninguna. Bueno, esa es un poco la pregunta. ¿Le suena esa palabra frénico o no? Lo de diafragma. No, ni idea. Bueno, los nervios que controlan el diafragma es un músculo, ya lo vimos, es un músculo que está justamente separando la cavidad torácica de la cavidad abdominal, pero un músculo que no es solamente un tabique de separación, tiene un rol funcional muy importante en la mecánica ventilatoria. Es un músculo inspirador que provoca modificaciones del tamaño de la cavidad torácica, con sus contracciones, permite modificar el tamaño, y de esa forma generar una presión más negativa dentro de la cavidad pleural y permitir que el aire ingrese, ¿no es cierto?, dentro de los pulmones, dentro de las vías aéreas. Es un músculo inspirador, uno de los músculos más importantes de la respiración. Entonces, como es un músculo, necesita tener control nervioso, control neurológico, ¿sí? Control neurológico. Por lo tanto, recibe el control neurológico a través de lo que se denominan nervios frénicos. Hay un frénico izquierdo y un frénico derecho, que esos nervios los van a ver con facilidad en el momento del práctico, digo, porque están pasando sobre la base del corazón, están pasando muy por encima, digamos, del corazón, a los costados, pero vinculado a la base del corazón. Son nervios realmente bastante fáciles de identificar y que se destinan al control del diafragma. ¿Sí? Esos provienen de la médula espinal, que está dentro de la columna. Bueno, en definitiva, esos son palabras que están indicando esas estructuras. Nervios frénicos son elementos vinculados al diafragma. ¿Sí? Bien, en este caso yo les mencioné un ligamento que va desde el pericardio al diafragma, que se llama frénico pericárdico. Lo que hace es unir o vincular estas dos estructuras, el pericardio fibroso con el diafragma. Por eso se llama así, es frénico pericárdico. Bueno, esos nervios que estábamos mencionando, bueno, hay muchos estudios realizados, pero son los que están vinculados, por ejemplo, esto lo vamos a pasar de largo, está vinculado a una condición relativamente común que padece el humano y también otras especies, que es el hipo, ¿no? Que es una contracción involuntaria, espasmódica del diafragma, donde va acompañada, ¿no es cierto?, por un cambio repentino de las presiones dentro de la cavidad torácica, y eso genera también un cierre abrupto de la glotis. ¿Sí? La glotis, ¿dónde está? En la laringe. Y por eso es que se produce ese sonido tan particular que ocurre en cada episodio del hipo. ¿Sí? Que todo el mundo ha tenido hipo alguna vez. Bueno, eso tiene que ver con contracciones involuntarias del diafragma, que son difíciles de controlar, ¿no es cierto? Cambio de presión ahí adentro de la cavidad torácica y un cierre en la glotis.
¿sí? Por eso se escucha ese sonido tan raro y particular, ¿no? Bueno, tiene que ver con un estímulo también bastante particular de los nervios frénicos, que son los que controlan básicamente entonces el movimiento del diafragma. Bueno, vamos entonces a estudiar la conformación, primero externa, después interna del corazón. Lógicamente que hay variantes de acuerdo a la especie y también a la raza. Sobre todo cuando hablamos de raza nos referimos principalmente a los carnívoros y sobre todo también a los perros, que hay muchas razas distintas con formas de tórax que son muy variables. Bueno, acá dice forma de cono, eso no se respeta en todas las especies, en los gatos, en los carnívoros en general, pero sobre todo en los gatos, tiene forma más globosa, más ovalada, no es tan forma cónica como estamos viendo acá, que esto sería más aplicable, por ejemplo, a los herbívoros, ¿sí? O a un cerdo, a los herbívoros, ¿sí? Esa forma cónica se respeta en un caballo, en una vaca, en pequeños rumiantes, bueno. En los carnívoros tiene una forma más ovalada. Eso después también lo van a ver reflejado en las radiografías que se hacen con más frecuencia y sobre todo por cuestiones bastante obvias de tamaño, ¿no? Las radiografías de tórax en perros y gatos, donde más van a ver. En caballo hay que tener un equipo muy potente. Generalmente están en los hospitales esos equipos de rayos X, que no es fácil de obtenerlos, ¿no? Son aparatos muy costosos. Pero bueno, ahí van a ver la forma que también se nota en las radiografías, la forma que puede llegar a tener el corazón de un gato, de un perro, que es más bien ovalado, no es tan así cónico como estamos viendo acá. La posición que tiene el corazón dentro de lo que sería la cavidad torácica, sabemos que está dentro del mediastino, ¿sí? Ocupa el mediastino medio, ¿sí? Recuerden ustedes que el corazón era el que separaba un poco ese mediastino en 3 tercios. Vamos a dibujarlo acá. El tercio, debería ser en otro color, bueno, del corazón hacia craneal, el mediastino craneal. Del borde caudal del corazón hacia atrás, el mediastino caudal, que es una porción bastante chiquita del mediastino, porque en realidad está bastante restringido por la posición del diafragma, que estoy tratando de dibujarlo ahí. Bueno, es un mediastino, el mediastino caudal es bastante pobre digamos, en tamaño, ¿no? Bueno, y todo lo que ocupa el corazón se denomina mediastino medio, o mediastino cardíaco también se denomina, ¿bien? Pero no ocupa todo el mediastino medio, ¿sí? No es que el corazón está tocando el techo de la cavidad, ahí arriba, está tocando las vértebras, no, ocupa más bien el tercio. Si lo dividimos en 3 tercios, bueno, no me salió muy equitativo esto, si lo dividimos en 3 tercios el mediastino medio, este sería el tercio dorsal, este sería el tercio medio, y este sería el tercio ventral, de esta franja, de esta parte del mediastino. Entonces el corazón ocupa el mediastino medio, y dentro de ese mediastino medio, la parte ventral y la parte media, no la parte dorsal, ¿sí? Si llegara a ocurrir algo así es porque ese corazón tiene una hipertrofia, tiene un aumento, ¿sí? Que puede llegar a ser, dependiendo, ¿no es cierto?, ese tamaño, puede llegar a ser muy sugestivo de una patología, una hipertrofia cardíaca muy grande, ¿no? Entonces el corazón está ocupando el mediastino medio, dentro de ese mediastino medio la parte ventral y media, no todo, no desde el techo de la cavidad hasta el piso, ¿sí? La parte en el techo donde van a ver vasos sanguíneos, estructuras que están saliendo y llegando al corazón, y además otras cosas más, pero la base del corazón no debería llegar hasta arriba de todo, eso en condiciones normales, ¿sí? En condiciones normales. Y además no tiene una simetría, en el sentido de que hay un predominio del órgano que está desplazado hacia la izquierda, ¿sí? Como estamos viendo en este esquema, fíjense que el corazón no está justamente en el medio, sino que hay una mayor parte del tejido cardíaco, una mayor parte del órgano que está desplazado hacia la izquierda, ¿sí? A la izquierda del plano medio, lo estamos viendo desde arriba, desde dorsal, ¿sí? Por eso es que al tener una cercanía
o está más próximo en definitiva a la pared torácica izquierda, porque está más desplazado hacia la izquierda, lógicamente va a estar más cerca de la pared torácica izquierda, es por eso que en cada ciclo cardíaco se escuchan de mejor manera los sonidos sobre la pared torácica izquierda. Van a ver que del lado izquierdo vamos a escuchar el sonido perfectamente de cada ciclo, y se pueden escuchar de esas 4 válvulas que creo que las mencionamos en la clase pasada, de esas 4 válvulas que mencionamos, se pueden escuchar el sonido de 3 de ellas, del lado izquierdo. Y solamente del lado derecho se escucha una. ¿Por qué? Porque está más separado de la pared, ¿sí? Está más separado, inclusive está como más tapado también el corazón por los lóbulos pulmonares. Recordemos que a los costados del corazón, lado izquierdo y derecho, están los pulmones, ¿sí? Más allá que los pulmones tienen una separación justamente entre sus lóbulos, que se llama escotadura cardíaca. Bueno, del lado derecho está el corazón más separado de la pared, y además está más tapado, por lo tanto es más difícil de escuchar los sonidos. Por eso es que cuando uno escucha el sonido cardíaco, lo primero que hace es posicionarse a la izquierda del animal, ¿sí? A la izquierda del animal. ¿Me explico lo que estoy diciendo o no? Bien. Calle ahora, hable ahora o calle para siempre, ese es el dicho. Se entiende. Okay. Bueno, el eje mayor, como está trazado acá, este es el eje mayor. Independientemente de la forma, puede ser más ovalado el corazón, más cónico. Bueno, el eje mayor, que pasa justamente, trata de pasar, ¿no es cierto?, desde la base hasta el vértice, ese eje tiene una inclinación, ¿sí? En algunas especies puede ser inclusive más oblicuo, o en algunas puede ser más vertical. Tiende a tener esa dirección, caudo-ventral. En los carnívoros, perro y gato, y dependiendo también la raza, puede estar aún más inclinado el corazón, puede estar como más apoyado, si se quiere, como más acostado sobre el esternón. En vez de estar así con esta oblicuidad, puede estar inclusive aún más inclinado, más oblicuo, y el vértice del corazón puede estar más cerquita. Voy a tratar de dibujarlo más, pueda, así, podría estar así el corazón. Y el vértice del corazón acá abajo, la punta, puede estar más cerquita del diafragma. Eso ocurre en los carnívoros, ¿sí? En los carnívoros, por eso es que la oblicuidad varía también de acuerdo a la especie y también a la raza. Bueno, en la parte dorsal es donde reconocemos una zona más bien ensanchada, denominada base, y es el lugar donde salen y entran los vasos sanguíneos. Salen arterias, entran venas, ¿sí? Salen arterias y entran venas. Esa es la cuestión que uno tiene que quedarle bien claro. Las venas llegan al corazón, las arterias salen del corazón. Bueno, eso un poco para ir explicando de a poquito, ¿no es cierto?, las características generales de este órgano, que es fundamental del sistema circulatorio, tanto sanguíneo como el linfático, porque permite que también la linfa vaya, ¿no es cierto?, recorriendo esos vasos linfáticos. Bien, bueno, acá estamos viendo también que el corazón, esto lo van a comprender mucho mejor en fisiología, pero cuando ven el latido cardíaco y lo estudian de manera más en detalle, cuando el corazón se contrae y se relaja, es decir, durante la sístole y la diástole, hace un movimiento particular, ¿no es cierto?, dentro de ese saco pericárdico que está relativamente libre ahí adentro, está encerrado dentro de este saco pericárdico, pero está como en libertad ahí adentro, se queda como sostenido solamente por los vasos sanguíneos desde la base. La de la base, la llegada y la salida de los vasos sanguíneos son los que sostienen el corazón, básicamente, y la parte del vértice, todo lo que sería la punta del corazón, eso queda libre ahí adentro de este saco que se llama pericardio. Entonces, bueno, ese corazón cuando se contrae, ¿sí? Hace por la disposición que tienen estas células cardíacas, estas fibras musculares tan particulares, hace que hay una especie de movimiento algo
parecido como una especie de rotación, ¿no es cierto? Como una especie de torsión que ocurre durante cada ciclo cardíaco. Y así es como se denomina, ¿no? Hay movimiento de anterodextrotorsión, es decir, que como que se contrae durante la sístole y se va como un poquito hacia adelante, trata de enfocarse hacia el plano hacia la derecha, el plano medio también, y hace todo ese movimiento bastante raro, donde también se achica, ¿no es cierto? El vértice se va como más hacia dorsal. Bueno, es todo un movimiento bastante particular que hace permanentemente el corazón. ¿Qué es lo que vamos a estar estudiando nosotros? La conformación externa. ¿Sí? Ya vimos algunas cuestiones, la base sería la parte más ancha, donde llegan y salen los vasos sanguíneos, el vértice es la punta, el vértice está conformado por el ventrículo, el único que participa del vértice es el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Ahí lo puse. El ventrículo izquierdo es la cámara cardíaca, la pared, ¿no es cierto?, del ventrículo izquierdo es la única cámara cardíaca que forma el vértice del corazón. ¿Sí? El ápex o vértice del corazón. Las otras partes, ventrículo derecho, bueno, ni hablar de los atrios que están en la base, ¿no? La base lo conforman los atrios que están a dorsal y los vasos sanguíneos que están llegando y saliendo, llegan justamente a la base, donde están los atrios. Los atrios están arriba, dorsal, el vértice o ápex está ventral. ¿Quién forma el ápex? El ventrículo izquierdo, solamente lo forma el ventrículo izquierdo. Cuando uno abre la pared torácica, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, vamos a observar distintas caras del corazón, ¿sí? O distintas superficies. La cara que está orientada hacia la izquierda, cuando uno abre la pared torácica izquierda, tenemos que levantar o quitar o retirar el pulmón izquierdo para ver mejor el corazón. Bueno, cuando sacamos el pulmón, abrimos la pared torácica izquierda, sacamos los pulmones, ahí vamos a estar observando la cara auricular del corazón. Ahora vamos a ver algunas imágenes para que quede claro. ¿Pero por qué cara auricular? Porque se ven las aurículas, ¿sí? Se ven las aurículas desde el lado izquierdo. Si yo lo abro del lado derecho, las aurículas no las voy a ver. Las aurículas son unas dependencias, como unos bolsillitos musculares, donde adentro hay músculos bastante particulares, y esas dependencias corresponden a pequeños bolsillos que surgen de los atrios. Los atrios son cavidades, y las aurículas son, como dice la palabra, dependencias, ¿sí? O divertículos musculares de los atrios. Hay dos aurículas, porque hay dos atrios. Miren que estoy tratando de poner agua en el mate. Bueno, cuando uno abre del lado izquierdo, vamos a encontrar esa imagen. Vamos a ver las aurículas, ¿sí? En relación a la base del corazón, y cuando abrimos del lado derecho del animal, no vamos a ver las aurículas quedan posicionadas apuntando hacia la izquierda del plano medio, por eso es que se denomina así. Cara auricular es la que mira hacia la izquierda de la pared torácica, y la cara atrial es la que está orientada hacia la derecha. ¿Sí? Esas son las caras del corazón, cara atrial o derecha, y cara auricular o cara izquierda. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, los bordes, también tiene bordes, que son redondeados, ¿sí? Son redondeados, en algunas especies pueden tener cierta rectitud, pero son más bien bordes redondeados. Hay un borde craneal, ¿sí? Hay un borde craneal que está formado principalmente por el ventrículo derecho, y hay un borde caudal que está formado principalmente por el ventrículo izquierdo, ¿sí? Bueno, además, y esto todo lo pueden ver fácilmente en la práctica, por eso esto por ahí la teoría se hace medio largo, pero en definitiva en la práctica ustedes van a poder reconocer todas estas cosas sin dificultad. Así que calculo yo que la semana que viene, o a lo mejor algunos de ustedes ya tuvo práctica con el corazón, han visto un poquito toda esta cuestión, y se identifican muy bien todas estas cosas, ¿sí? Generalmente no hay problema. Por ahí puede ocurrir, sobre todo a nivel de los surcos, ¿sí? A nivel de los surcos puede haber algún inconveniente ahí de reconocer cuál es cuál. Sobre la superficie externa del corazón también vamos a notar una serie de surcos que están tapados por grasa generalmente,
tapados por grasa, tienen pericardio seroso, todo esto tiene todo pericardio seroso, la parte visceral, cuando uno quita el corazón, por más que le saquemos el pericardio fibroso y demás, queda bien adherido la lámina visceral del pericardio seroso, ¿no? Y no es necesario sacarlo de eso, pelarlo así todo, porque se ven bien todas las estructuras, no hace falta quitar ese pericardio seroso de manera completa. Entonces van a ver que sobre la superficie del corazón aparece una serie de surcos, ¿sí? Que contienen vasos sanguíneos, ¿sí? Porque el corazón es un órgano que va a trabajar para todo el resto del cuerpo del individuo, pero también él mismo necesita nutrirse. Él también necesita recibir sangre oxigenada, sangre con nutrientes, porque está permanentemente contrayéndose, relajándose, si tiene un metabolismo muy alto el corazón. Por lo tanto, el corazón se va a quedar con una parte importante de la sangre que bombea el resto, digamos. Eso también lo van a estudiar en fisiología, cómo varía, pero aproximadamente puede estar por ahí cerca del 20%, 25% de la sangre que bombea el corazón, ¿sí? de esa sangre oxigenada, se la queda él mismo para poder funcionar, ¿sí? Por eso es que tiene una serie de vasos sanguíneos propios de este órgano, que le permiten recibir esa sangre que él mismo bombea. Esa sangre va mediante arterias y vuelve a una de sus propias cámaras cardíacas, sangre que ya fue utilizada por él mismo, por el propio corazón. Esas arterias, que son fundamentales para llevar sangre oxigenada, son las primeras ramas que da la aorta, la arteria más grande del cuerpo. Las primeras ramas que da la aorta se llaman arterias coronarias. ¿Escucharon hablar de esas arterias? Sí. Hola. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bien. Bueno, esas arterias coronarias, ¿sí? Son las que tienen una serie de ramas después, pero son las que nutren el corazón, son las que nutren el músculo cardíaco. Por eso son tan importantes y por eso son las primeras arterias que nacen desde la aorta. Son las arterias que van a nutrir el propio corazón. Entonces esas arterias llevan sangre, ¿sí? al músculo cardíaco para que las células cardíacas puedan funcionar permanentemente, y esa sangre pues retorna nuevamente al atrio derecho a través de venas, ¿sí? También denominadas venas coronarias. Bueno, toda esa cuestión está, esos vasos coronarios y sus ramas, que van recorriendo las paredes de los ventrículos principalmente, esos van recorriendo estos surcos que están mencionados acá. Primero, entre la base, entre los atrios sería, y los ventrículos, aparece un surco que da casi toda la vuelta, por eso se llama coronario, parece como una corona, da toda la vuelta, queda interrumpido solamente en un pequeño lugar, pero prácticamente da toda la vuelta, se llama surco coronario. En ese surco coronario que está entre atrios y ventrículos, ahí es donde se ubican los vasos, las arterias coronarias, la derecha y la arteria coronaria izquierda. Son dos arterias, ¿sí? Coronaria derecha, coronaria izquierda. Y a partir de esas arterias coronarias surgen ramas que se van a meter y transitar otros surcos, denominados surcos interventriculares, ¿sí? Esto es todo con formación externa, ¿no? Todavía no nos metimos a la parte interior, a la parte interna de la estructura del corazón. Todo esto se ve desde afuera, desde afuera. Generalmente hay que sacar un poquito la grasa, porque es un lugar en donde estos surcos suele haber, sobre todo en algunas especies, suele haber bastante grasa. Por ejemplo, pasa en un caballo, pasa también en los rumiantes, en los cerdos, bueno, también depende del estado corporal, pero en general son surcos donde hay contenido importante de grasa, además de los vasos, que eso es lo más importante, ¿no? Lo más importante son los vasos coronarios. Bueno, esas arterias coronarias, esas venas coronarias y demás, van ramificándose y van ocupando también surcos que están en el límite, más o menos en el límite del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿sí? Externamente
uno puede más o menos deducir dónde está el límite entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, porque justamente está marcado por un surco, más o menos, hay bastante coincidencia, ¿no es cierto? Estos surcos se llaman surcos interventriculares. El que está al lado izquierdo se llama paraconal, y el que está al lado derecho se llama subsinusal. Son nombres que todos tienen una explicación de por qué se llaman así, bueno, pero en definitiva son dos surcos que tienen un recorrido, digamos, desde la zona de la base hacia el vértice del corazón, y en esos lugares donde se van a ubicar ramas de las arterias coronarias, las ramas interventriculares de las arterias coronarias. Arterias y vena, ¿no? También hay vena. Bueno, todo eso lo vamos a ver bien en las imágenes, lo van a poder también observar sin problemas en la práctica. Eso no hay generalmente dificultad para encontrarlo. Bueno, acá tenemos esto, lo vamos a dejar también medio pendiente para el año que viene, cuando veamos la cuestión más topográfica, que esto es fundamental, ¿no? Tener una noción de dónde está ubicado superficialmente, digamos, hablando del punto de vista de la proyección superficial del corazón, para poder evaluarlo, para poder encontrar rápidamente el latido cardíaco. Ni hablar si queremos hacer algún otro estudio, como puede ser un electrocardiograma, ¿cómo se llama? Una ecografía cardíaca, una ecocardiografía, una punción y demás. Bueno, tenemos que tener claro desde dónde hasta dónde. Se usan como referencia las costillas, ¿sí? Se usan como referencia las costillas también, lógicamente los espacios intercostales que están entre cada costilla. Bueno, esto nos permite tener una noción dónde está la ubicación del corazón para poder hacer todas estas prácticas. Por lo menos tener una idea, lo más básico es para poder escuchar latido cardíaco, que eso es algo que se hace periódicamente en la clínica diaria, ¿no? En la clínica diaria, tanto de caballo, de perro, de gato, bueno, de rumiantes y demás. Así que bueno, esto lo vamos a dejar pendiente para el año que viene, pero más o menos fíjense que hay bastante coincidencia, ¿sí? Bastante coincidencia en todas las especies. Como regla general, decimos que está entre la tercera y la sexta costilla, ¿sí? Entre la tercera y sexta costilla la proyección más o menos en todas las especies, y hay variantes de acuerdo al grado de inclinación que tenga, de acuerdo a la raza. Bueno, hay ciertas diferencias, son mínimas, pero después vamos a ver con más detalle el año que viene en anatomía topográfica, ¿sí? Fíjense que en ninguno de estos esquemas el corazón está en contacto, la base del corazón está en contacto con el techo de la cavidad torácica, ¿no? No contacta. La base debería llegar aproximadamente más o menos a la mitad de la primera costilla, ¿sí? Más o menos a la mitad de la primera costilla. Si uno traza una línea que pasa así transversalmente, esa base debería, ¿no es cierto?, pasar por ahí, más o menos, ¿no? Bueno, acá está media tapada por la escápula, pero en todos más o menos existe esa coincidencia, ¿no? Bueno, esto quedará pendiente para el año que viene, donde veamos mucho más en detalle la topografía cardíaca, ¿sí? Con el objetivo que ustedes puedan encontrar con facilidad dónde está la proyección de este órgano y poder escuchar latido cardíaco, hacer algún otro estudio como el que habíamos mencionado recién. Bueno, fíjense, esto es lo que yo les he explicado recién. Todo tiene que ver con la cuestión topográfica, el desplazamiento o cierto grado de, ¿no es cierto?, de disposición hacia la izquierda del plano medio. Por eso es que se escuchan mejor los sonidos de las válvulas del lado izquierdo. Ahí están las tres válvulas que ustedes van a poder identificar, que esto se hace más fácil en los grandes animales, en el caballo, en la vaca, porque el latido cardíaco es más lento, las válvulas están un poquito más separadas una de otra, pero si tienen que distinguir el sonido valvular en un carnívoro, ni hablar si es un cachorro y demás, se hace bastante difícil porque están todas muy cerquitas, el tamaño del corazón es muy pequeño. Bueno, ahí ya se complica un poco en la identificación del sonido de cada válvula, ¿no? Pero bueno, para que tengan una noción, simplemente ahora no nos vamos a meter con esto, a dónde está cada válvula, en qué espacio intercostal está. Bueno, la intención básica es que ustedes el día de mañana puedan encontrar, ¿no es cierto?,
como estamos haciendo ahí, encontrar el latido cardíaco sin dificultad, ¿no es cierto? Bueno, todo eso lo vamos a estar estudiando el año que viene en la anatomía topográfica. Ahora quiero que simplemente conozcamos la cuestión de la conformación externa y la conformación interna, y qué vamos a encontrar en cada una de las cámaras, los orificios, bueno, las válvulas, toda esa cuestión. Fíjense que esto también, todo cuestión topográfica, que lo vamos a ver en el año que viene, y ahí también interesante, ¿no?, que en el caso nuestro pasa algo similar a lo que está en los animales. Esto que están viendo acá, está sacado de un libro de anatomía humana, y fíjense que el corazón también tiene una inclinación, está inclinado, no vamos a poder usar ese término de caudo ventral, pero sí tiene esa inclinación. Fíjense que también hay un desplazamiento notable de la gran parte del corazón hacia la izquierda del plano medio, por eso es que se escucha mejor, lógicamente, más a la izquierda y no a la derecha. Ahí está el trazado, una línea imaginaria que pasa justamente por la mitad, y bueno, y ahí está la silueta del corazón, más o menos, donde cómo se ubica este órgano, principalmente a la izquierda del plano medio. Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo, no del humano, pero sí vamos a comparar un poquito para que vean que no somos tan distintos, ¿no? Somos más bien muy similares a lo que pasa con los mamíferos domésticos que estamos estudiando. Bueno, acá estamos viendo dos imágenes. La imagen de la izquierda es lo que uno observaría, más ya que es un dibujo muy prolijito, pero lo observaríamos si uno hace una apertura de la pared torácica izquierda, sacamos principalmente el pulmón, porque si no el pulmón nos tapa gran parte de la conformación del corazón. Entonces, para poder observar bien el corazón hay que también inclusive sacar el pericardio, sobre todo la parte fibrosa, para que nos deje observar de mejor manera la conformación externa, ¿no? Más allá que el pericardio nos deja ver algo, pero en general hay que quitarlo para poder observar de mejor manera todos estos detalles. Entonces estamos viendo la cara izquierda y la cara derecha del corazón. Si uno abre la pared torácica izquierda, vamos a estar observando la cara auricular, porque ahí vamos a notar estas estructuras. Esta es una, y esta que se asoma parcialmente, pero se ve, esta que se asoma como más acraneal, es la aurícula derecha. La aurícula derecha es esta, y esta sería la aurícula izquierda. Las dos aurículas se ven cuando uno abre, hace una apertura, un ingreso por la pared torácica izquierda. Si abrimos por la derecha, ya sea un perro, un gato, un caballo, una vaca, el que sea, no vamos a observar las aurículas. No se observan las aurículas, solamente se ven de mejor manera la llegada de los grandes troncos venosos, como son estas que están marcadas acá, las venas cavas, ¿sí?, la cava craneal, la cava caudal, y vamos a observar principalmente atrios, que sería toda esta parte que está más bien vinculada a la base. Todo esto que vamos a observar es la cara atrial del corazón, donde llegan los grandes vasos, tanto de la circulación mayor como de la circulación menor. Los que mejor se ven por ahí son los de la circulación mayor, es decir, la vena cava craneal, que sería esta de acá, y esta sería la vena cava caudal, la que viene trayendo sangre de todas las partes posteriores o caudales del cuerpo. Bueno, no se ven las aurículas. De la cara derecha, ahí está repetido. Acá debería decir cara atrial, no cara derecha. Cara derecha, entre paréntesis, que derecha, sí, bueno, lógico, pero tiene que decir cara atrial, ahí.